Hoy vamos a estudiar la mujer samaritana. Vamos a estar en Juan el capítulo 4. Si quieren buscar en sus Biblias Juan el capítulo 4, vamos a quedarnos en este capítulo. El versículo de memoria que yo escogí es Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús estaba intentando explicar a sus discípulos algo de a dónde él iba a ir. Que en la casa de su padre hay muchas moradas y que él va y que ellos van a estar con él. Y Tomás le dijo, pero Señor, no sabemos a dónde irás. No, ¿cuál es el camino? Y el versículo de memoria es Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este es más o menos lo que sobre esta mujer, este versículo es muy apropiado. Bueno, la mujer samaritana. Esta es una historia de una mujer que tenía una mala reputación. Es también una historia de una mujer que tuvo un encuentro milagroso con Jesucristo y su vida cambió por completo. Ella era una mujer rechazada por la sociedad, odiada por todos, pero vamos a ver que ella tenía victoria sobre su pasado y su conversión. Según los comentarios, su conversión era una de las más notables de toda la Biblia. También es interesante notar que ella era la primera persona con quien Jesús declaró que yo soy el Mesías. Ella era la primera persona. ¿Y sabe qué? Ni sabemos su nombre. De esta mujer, era una mujer que sobresale en la palabra de Dios y ni sabemos su nombre. Vamos a leer Juan 4. Estamos en el libro de Juan 4. Vamos a leer versículos 1-4 y vamos a aprender algunas cosas de Jesucristo también, porque él está muy involucrado en esta historia. Juan 4, 1-4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Jesús no era muy popular con los fariseos y con los otros líderes. Y no importa lo que Jesús hizo, lo criticaron. El versículo 4 dice que era necesario pasar por Samaria. Pasando por Samaria era la ruta más corta entre Galileo y Jerusalén, pero los judíos y los fariseos tomaron una ruta mucho más larga para evitar cualquier contacto con los samaritanos. No vamos a leerlo, pero en Esdras 4 y Nehemías 4, más en el Antiguo Testamento, leemos de la división entre estos dos grupos, los judíos y los samaritanos. Había mucho odio entre ellos, más de parte de los judíos que los samaritanos. Hasta que los judíos ni querían pasar por Samaria porque ni querían ni ver un samaritano. El oído de su parte era algo muy serio. Y Jesús sabía muy bien de los conflictos. Él no odiaba a los samaritanos, él los amaba. Los discípulos que estaban siguiéndole en este viaje estaban con muchas dudas. ¿Por qué quiere Jesús pasar por Samaria? Pero Jesús sabía que alguien necesitaba su ayuda.
Déjame decirles algo en cuanto a los samaritanos. Su religión tenía base de los 5 libros de Moisés, la ley. Y ellos no creyeron en lo que nosotros llamamos cualquier parte del Nuevo Testamento. No creyeron en Jesús. Los samaritanos eran un grupo de personas que vivían en Samaria, pero era mezcla de judíos, de gentiles, de gente de Asiria, porque Asiria conquistó un tribu de los israelitas hace muchos años y también gente de otros países. Entonces se casaron entre razas y adoptaron su propia religión, que era como una mezcla. Tenía un poco de los judíos, más o menos la ley. Ellos estaban viviendo bajo estrictamente la ley. Hoy día, los judíos, los israelitas, no creen en el Nuevo Testamento. Ellos viven bajo la ley. Y ellos creen que Jesucristo vino, pero que era un hombre bueno y que no era el Mesías. Pero vamos a ver en esta porción de la palabra de Dios muy positivamente que él declara que es el Mesías. Vamos a leer Juan 4, 5 al 6. Vino pues a una ciudad, es Jesucristo, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, bueno, en el versículo 8 que vamos a leer un poco más tarde, los discípulos habían salido para comprar pan. Entonces Jesús estaba aquí solo. Jesús se sentó cerca del pozo y él estaba cansado, con hambre y con sed. Ellos habían caminado mucha distancia aquel día en puro desierto. Y hay que recordar, porque para mí olvido de que cuando Jesús vino al mundo, él vino en forma de un hombre. Él era Dios en forma de hombre y el hombre era Jesucristo. Y sí, él tenía poderes de su padre, pero también tenía un lado humano. Y el hecho de que él estaba cansado, tenía calor, tenía sed y hambre, nos muestra que él tenía este lado humano. Y versículo 6 dice, era la hora sexta, entonces era mediodía, la hora con más calor del día, 6 horas de las 6 de la mañana, cuando salió el sol, 6 horas después es mediodía. Mucho calor. El sol muy fuerte. Vamos a leer Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Él está sentado cerca del pozo y viene una mujer samaritana a recoger agua del pozo. Es muy interesante notar que ella llega al mediodía para el agua. Todas las mujeres llegaron primera hora de la mañana para evitar el calor del día y también para tener agua todo el día. Entonces la pregunta es, ¿por qué ella no recoge agua a primera hora de la mañana? Es porque probablemente ella quería evitar encuentro con todas las otras damas de la ciudad. Las damas no la consideraron una buena mujer ni una mujer con dignidad, que vamos a ver. Ella era odiada por las mujeres. Y seguro que ella siempre llega muy tarde al pozo para evitar los comentarios y palabras bruscas de las mujeres. Puede ser que ellos burlaron de ella y vamos a ver por qué. También es interesante notar que probablemente era pobre. Generalmente los pobres llegaron al pozo para recoger agua. Los ricos mandaron sus siervos, sus siervas para recogerlas porque este fue trabajo de las mujeres. ¿No estamos nosotros bendecidas que podemos abrir la llave y sale agua? Después de estudiar esto, yo pensaba que
porque yo tengo una foto, una lámina, tengo esas láminas bien bonitas. El pozo, pueden ver esta lámina. El pozo estaba en las afueras de la ciudad y ellos tenían que caminar más o menos una distancia para el pozo. Y los cántaros del agua eran muy grandes y muy pesados. Y ellos tenían que caminar esta distancia del pueblo. Era el único lugar para conseguir agua. Por eso digo, gracias a Dios que nosotros no tenemos que caminar una distancia al pozo para recoger agua. En nuestra iglesia cada año recogemos una ofrenda para comprar pozos en la India, el país de India, porque ellos no tienen agua. Entonces, y no cuesta mucho cavar y buscar y formar un pozo, porque hay gente hoy en el mundo que no pueden abrir la llave y tener agua. Bueno, antes de seguir, les quiero contar la historia pasada de esta mujer, que podamos aprender un poquito y entenderla un poquito. Y la explicación vamos a leer en Juan 4, 17 al 18, pero les voy a contar para poder entender. Años atrás en su vida, cuando ella era joven, había buscado felicidad en el matrimonio. Y no sabemos cómo ni cuánto tiempo duró esa primera reunión, pero parece que no duró mucho tiempo, ya sea por la muerte de su esposo, o sea por el divorcio, o sea por la separación, o aun si ella era casada. Solamente sabemos que después de este matrimonio sigue otro y otro y otro, todas con corta duración, hasta que ella llegara a su quinto matrimonio. Y seguro a ese punto en su vida, ella perdió fe en que la vida matrimonial le iba a dar la felicidad y ella decidió deshacerse del matrimonio y dedicarse a unión libre y no casarse. Entonces ahora está viviendo con un hombre que no es su esposo. Bueno, no sé cómo ella pudo pensar que el sexto hombre le podría dar la felicidad, pero a lo mejor sí, pero ella decidió no casarse. Y la Biblia no habla de niños, pero supuestamente que ella tenía hijos, pero seguro que estaban a lo mejor casados con su familia, pero no sabemos. Llegando al pozo, ella vio un hombre que le pidió agua. Jesús sabía toda su historia y él está allá para ayudar a esta pobre mujer. Ella no sabía esto, pero Jesús sabía de su vida pecaminosa, de todo lo que le había pasado. Él sabía que ella no podía encontrar la felicidad. Él miró al fondo de su corazón y vio su tristeza. Nadie sabía, sino Jesús. Bueno, la gente en el pueblo sabía, por eso la estaban menospreciando. Y Jesús sabía todo, todo, todo. Entonces aquí hay otra lámina del pozo y de la señora que se encontró con Jesús y sus discípulos no estaban. En 4:8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Sus discípulos no estaban, solo fue Jesús y esta mujer samaritana. Y Jesús le había pedido agua. Él tenía sed. ¿Lo ve? Bueno, estas láminas son hermosas. Vamos a leer 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella estaba muy sorprendida que un hombre judío le pide agua. Había tenido tanto odio de parte de los judíos hacia los samaritanos que ella estaba sorprendida.
Bueno, ¿cómo sabía ella que era un judío? Posiblemente para ver su vestimenta, posiblemente para escuchar su voz, que ella tenía acento. Entonces, por eso ella sabía inmediatamente que este hombre no me debe estar hablando. Y por eso dijo que era más odio de parte de los judíos, porque los judíos habían aceptado que ya la ley estaba, pero que Jesucristo era el Mesías. Y los samaritanos, el grupo que era religioso, no creían en eso, solamente creían en la ley. Entonces, ella está pensando, ese hombre no me debe estar hablando. Pero también estoy segura que ella se dio cuenta que este hombre no era como los otros. Él era diferente. Ella seguro que vio compasión, que vio una persona muy gentil, pero una persona con palabras de autoridad. Y se da cuenta que él no contestó su pregunta. ¿Cómo es que me habla? Él no contestó la pregunta. Él sigue con otra cosa. Vamos a leer 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que le dice, dame de beber, tú le pedirías que él te daría agua viva. Aquí Jesús ya puso al lado los problemas entre los judíos y los samaritanos, y él empieza a explicarle del agua viva, que él podría darle a ella algo diferente. Vamos a leer 11 y 12. Estamos en Juan 4, 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y eso es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella parece un poquito confundido, pero está despertando algo de curiosidad dentro de ella. Y ahora están conversando. Ella se dio cuenta que el hombre Jesús no puede sacar el agua del pozo porque el pozo es hondo y él ni tiene cántaro, ni tiene recipiente, nada. Y ella está diciendo es que, ¿cómo tú me vas a dar agua? No puedes. ¿Dónde está esta agua viva? ¿De qué hablas? Ella está un poco muy confundida. Y ella está preguntando, ¿quién es usted? ¿Eres alguien mayor que Jacob? Jacob en los tiempos era un patriarca muy importante, muy poderoso, muy escogido por Dios. Era uno de sus líderes de esta gente. ¿Eres alguien mayor que Jacob? ¿Eres profeta? Jacob nos dio ese pozo. Bueno, Jesucristo sabía esto, porque él sabe todo. Vamos a leer Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está explicando que cuando uno bebe del agua del pozo, uno vuelve a tener sed. Pero él tenía agua eterna, que ella nunca jamás tendrá sed, y algo que le daría a ella vida eterna. Jesús está revelándose como el Mesías, con agua viva. Vamos a leer el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella está diciendo ahora, sí, dame esta agua para que nunca tendré sed y para que no tenga que volver aquí a este pozo nunca jamás. Todavía ella no entiende lo que Jesús está diciendo. Y Jesús ahora
decide llamar la atención donde su vida del pasado, su pecado de ella. Es interesante notar, antes de que ella viera lo que él estaba diciendo, ella tenía que afrontar su pecado. En 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le pide traer su esposo. Él va a revelar su identidad a ella y va a afrontar primeramente su vida y sus pecados. Juan 4, 17 al 18, vamos a leer, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús revela que él sabe de su pasado pecaminoso, y a mí me parece que ella debería ver muy asustada, muy sorprendida. A ella, a este anuncio, él ha revelado su pasado y la verdad de toda su vida. Con este dato, él le ha dicho, él está diciendo que su palabra de Jesús es la verdad. Y por fin, ella puede empezar a ver que él es el Mesías. Es interesante que ella cambia de tema, porque ella empieza a pensar, sí, soy pecadora, sí. Y ella está empezando a despertarse. ¿A quién es este hombre? Este hombre es alguien muy importante. Bueno, Juan 4, estamos en Juan 4, 19 a 20, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decía que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, ella está prendiendo una luz dentro de ella, que él es alguien más que un hombre común. Ella dice que me parece que es profeta y que sabe que en el monte cerca de ellos sus padres adoraron a Dios, los padres de ella. Y ella está dando énfasis que en este lugar es donde uno debe adorar a Dios. Ella estaba fijando en el lugar para adorar a Dios y la importancia del lugar. Pero también, bueno, dice que sus padres adoraron a Dios en este templo en la montaña, pero los judíos, ella sabía bien lo que pensaban o creyeron los judíos. Ella piensa que, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Y ella está preguntando a Jesús, ¿dónde se debe uno adorar a Dios? Ella estaba cambiando el tema de su pecado. Vamos a leer Juan 4, 21 al 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le está diciendo que el lugar de nuestra adoración no es lo más importante. La adoración verdadera es en espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y esa es la base de la adoración verdadera. No es el lugar, ni los actos, ni rituales, ni la ley. Él está diciéndole que no es la ley. Es en el corazón que adoramos a Dios. Él explicó, no es tradición que podemos adorar a Dios en cualquier lugar,
porque la adoración viene del corazón del hombre. Vamos a leer 4:25. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas estas cosas. Ella era de raza judía, entonces ella sabía, aunque sabía la ley específicamente proclama que vendrá un Mesías en el futuro. Y ella sabía esto. También sabía que cuando venga el Mesías, él va a contar todas estas cosas. Y habla algo de las profecías. Ella sabía que el Mesías iba a decir todas estas verdades cuando venga. Vamos a leer 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora se da cuenta que este hombre es el Mesías, el esperado. Y por primera vez a esta mujer, Jesús revela su identidad. No a los judíos, no a los sacerdotes, ni a los líderes, la gente importante, pero él reveló su identidad por primera vez como Dios, el Mesías, a una mujer despreciada, odiada, burlada, una mujer que era nadie de importancia de ninguna manera. Varias veces en la palabra de Dios, más tarde en Juan 10:24, los judíos le decían, si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Y Jesús no los dijo. Muchas veces él no dijo, pero ella dijo a esta mujer, claramente en esta porción 3 veces, Jesús declara su identidad. Y él estaba declarando a esta mujer la base de la oración que fue aceptable por Dios. Hay que adorar al Señor y él era el Mesías. Y en este momento ella creyó en el Mesías con todo su corazón. Se dio cuenta, este sí es el Mesías. Ella sabe que la adoración verdadera solo podría venir por medio de el Mesías. Y cuando él dice, soy yo, se dio cuenta que él estaba confesando que yo soy el Mesías. De lo que tú hablas, soy yo. Prendió la luz. Él sabía todo de ella y ella se dio cuenta, ella creyó en él, sus pecados fueron perdonados, su vida vieja estaba en el pasado. Nunca tendrá que lamentar jamás de su vida. Ella tenía vida nueva en Cristo, perdonada, sabiendo cómo adorarle verdaderamente a Dios. Vamos a leer Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? En ese momento ellos volvieron con pan y otras cosas para comer. Ellos interrumpieron la conversación. Y los discípulos estaban bien sorprendidos, aterrados de que Jesús está a solas con esta desgraciada mujer samaritana. Pero ellos no dijeron nada. Y tampoco no era cultura buena para un hombre y una mujer estando hablando tal como ellos, menos a un judío y una mujer samaritana. Vamos a leer Juan 4:28-29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y este es un lámina. Ella salió inmediatamente del pozo con una vida cambiada. Ella había conocido el Mesías cara a cara y había recibido este agua viva. Su vida nunca iba a ser igual. Ella no pudo contener con esta vida nueva. Ella tenía que decir todo. Estaba tan emocionada que dejó su cántaro de agua y se fue
para la ciudad. Y ella empezó a hablar a las primeras personas en el camino. Y lo que él le había dicho y dijo, ven a verlo. Él es el Mesías ha venido. Un grupo pequeño creció a un grupo grande, escuchando sus palabras de ella. Y ella sigue contando la historia, proclamado, el Mesías ha venido. Ven a verlo. Yo estoy segura que toda esa gente sabía que ella ahora era mujer diferente. Algo le había pasado y de curiosidad tal vez. Ella es tan diferente de lo que eran antes. La gente, los samaritanos, quería ir a ver. Yo también quiero esta agua viva. Ella estaba testificando de su salvación. Vamos a leer 4:30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y era una buena cantidad de gente. Fueron al pozo para recibir esta agua viva y para escuchar a Jesucristo. Mientras tanto, en Juan 4:31 al 32, dice, 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ellos sabían que él tenía hambre y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos estaban preocupados que Jesús no había comido nada. Ellos no sabían lo que pasó y Jesús no les contó. Él estaba más preocupado para dar de comer a los pobres esta agua viva. Él dejó su comida para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver 4, Juan 4:35. No, Jesús está contestando, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ellos alzaron los ojos al campo y vieron un grupo muy grande de gente llegando al pozo. Y dijo a los, mira los campos, porque están blancos para la siega. Ya es tiempo de decirlos de Cristo, de mi vida y de la salvación, de esta agua viva que ofrezco. Jesús estaba hablando de la cantidad de agua. Bueno, vamos a leer, vamos a saltar Juan 4:39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y él se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ellos se dieron cuenta, una buena cantidad de gente. Cristo se quedó 2 días con ellos predicando. Ellos estaban listos para recibir vida eterna. Esta mujer tenía que compartir su fe con todos porque Dios había cambiado su vida. Y muchos recibieron a Cristo como su Salvador. Dicen que los comentarios que Cristo tenía una gran recepción de parte de esos cananitos que los israelitas odiaron. Y los comentarios dicen y que en ninguna otra parte, ninguna otra ciudad había Jesús recibido un bienvenido tan cordial y tan amoroso que estaba aquí en esa ciudad de los cananitos. Ella era
esta mujer, que ni sabemos su nombre, ella era una misionera muy especial. Bueno, como siempre, hay muchas lecciones que podemos aprender. Y primera lección es, Dios puede cambiar la vida suya, la vida mía y la vida nuestra. Y Él es el único que puede dar gozo, paz, felicidad y una vida contenta. Y créame, Él es el único que puede cambiar la vida de su hijo, la vida de su esposo, de una amiga, de la familia. Y es curioso que nosotros, mujeres, madres, abuelas, pasamos mucha parte de la vida intentando cambiar gente, ¿verdad? Pensamos, es que yo puedo cambiar a mi esposo. Créame, no pueden. Voy a cambiar mi hijo, está andando mal. No lo va a cambiar. Voy a cambiar mi amiga. No, Dios es el que cambia corazones. No podemos. Es imposible. Ezequiel 33:26. Ezequiel 33:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitará de vuestro carne de corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios es el que cambia la persona. Él cambió drásticamente, inmediatamente el corazón de esta mujer. Y la otra lección que hemos dicho, que Dios llegó al mundo en forma de un hombre, Jesucristo. Él sufrió como el ser humano sufre. Tenía poderes como Dios, pero tenía el otro lado de un hombre. Él vino para dar su vida para nosotros. Él murió en la cruz para nosotros, para nuestros pecados, por nosotros. Él sufrió el castigo, palizas, desprecios, odio de parte de la gente. Él pagó el castigo que merecemos nosotros. Él aclaró y declaró que es el agua de la vida, que quita la sed del mundo. Otra lección, y yo no sé cómo es en Colombia, pero la otra lección es que no tengamos prejuicios contra ninguna raza. Yo no sé cómo es en Colombia, pero aquí en mi país hay muchos prejuicios. Raza contra raza, color de piel contra color de piel, idioma contra idioma, manera de vivir contra manera de vivir. Jesús era judío. Los judíos odiaban a los samaritanos, pero Jesús los amaba y Él es un ejemplo para nosotros. No tener prejuicios contra nadie. No importa el color de su piel, no importa si es gente de otro país, un país extraño. Y como dijo, ahora la situación en los Estados Unidos es una situación triste de prejuicios. En Juan 13:34, Juan dice, un nuevo mandamiento que doy, que amen los unos con los otros. Y también uno de versículo de memoria, y la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar al vecino como ama a ti mismo. Es un mandato de Dios. Bueno, otra lección, no podemos esconder nada de Dios. Dios sabía todo de la historia de esta mujer. Y Él sabe todo de nosotros. No hay nada escondido de Dios. Él sabe todos los pecados. Él sabe todo lo que hacemos. Y también Él ve todo. Yo recuerdo muy bien cuando mis hijos estaban en casa. Yo les siempre estaba diciendo, ¿sabe qué? Durante toda su vida yo no voy a estar mirando y observando y vigilando. Y van a pensar, yo puedo hacer esta cosa y nadie verá. Y yo les dije,
pero nunca se olvide que Dios está mirando, porque Dios ve todo. Y hay veces en la vida pensamos que yo puedo hacer esta cosa y nadie ve, nadie sabe. Dios sabe, Dios ve todo. Hay veces que hay cosas escondidas en la vida, pero Dios ve, Dios puede ver todo. Tenemos que pedir perdón y vivir como Dios quiere que vivamos. Otra lección que yo saqué es el pasado debe quedarse en el pasado. Es pasado. Yo conozco mujeres que yo he hablado con ellas y ellos viven lamentando su pasado. Esta mujer samaritana vivía esclava de sus pecados hasta que Cristo cambiara la vida. Él perdonó los pecados del pasado y los pecados son olvidados, borrados. Hay veces que unas mujeres con quien he hablado lamentan diciendo, ay, yo debería haber casado con otro hombre, este hombre no es bueno y no me quiere, no me da regalos, no, etcétera, etcétera, etcétera. O yo no debería haber gastado tanta plata en esa cosa. Y viven en el pasado. Yo no debería haber pecado así. ¿Cómo fui? ¿Qué estaba pensando? El pasado está en el pasado. Y si hemos pedido perdón por esos pecados, Dios nos ha perdonado y Dios nos ha olvidado. Nosotros somos las que seguimos recordando y recordando y recordando. Si Dios es nuestro Salvador, Él ha perdonado todo lo del pasado. O también muchos viven en el futuro, pensando, ay, ¿qué pasará mañana? Ay, ¿qué pasará? Tengo una amiga que siempre está pensando, ¿qué voy a hacer si pasa eso? Mi mamá tuvo un dicho que siempre estaba diciendo a nosotros. Escúchalo bien y lo explico. Ella siempre dijo, Lina, no debe pasar el puente antes de llegar al puente. ¿Sabe lo que quiere decir? No debes preocuparte por algo que todavía no ha pasado. Tú estás pasando el puente, pero ni ha llegado al puente. Estás preocupando y afanado por ninguna razón. Estás perdiendo la cabeza y no debe. Otra lección, podemos adorar a Dios y orar en cualquier lugar. Jesús aclaró muy, muy claramente con esta mujer la importancia de la adoración. No es el lugar, pero adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Muchas personas piensan que el único lugar para adorar a Dios está en la iglesia. Sí, adoramos a la iglesia. Vamos a la iglesia para adorarle a Dios. Es importante estar en la iglesia cuando las puertas están abiertas. Pero no es el único lugar donde adoramos a Dios. Podemos adorar a Dios en la casa, en el bus, en la calle, cuando nos acostamos, en la cama, al caminar, porque la adoración viene del alma y del corazón y no es un rito. Bueno, y otra lección, hemos hablado esto. Debemos estar testificando, compartiendo la fe. La vida de esa mujer samaritana cambió y ella salió inmediatamente a decir a los demás. Ella testificó a los que vivían en la ciudad y la escucharon. Ella era misionera a sus vecinos y muchos recibieron el mensaje de Jesús y convirtieron. Hay gente, hay mamás más que todo, que me preguntan, ¿cómo voy a saber si mi hijo es salvo? ¿O cómo voy a saber? No sé si mi esposo es salvo, no sé si mi mamá es salvo. ¿Cómo voy a saber? Sabe cuando hay una vida cambiada. Una vida cambiada. La persona que recibe a Jesucristo debe tener una vida cambiada y debe mostrar al mundo.
Esta semana estaba hablando con una señora y me estaba diciendo tantas cosas que su hijo estaba haciendo, cosas terribles, mintiendo y no quería trabajar, era perezoso. Bueno, muchas no quiero decir detalles, pero ella me dijo pero él es salvo. Y yo le pregunté, pero ¿qué hay en su vida que muestra que él ama a Dios? Porque el que ama a Dios, el que ha sido salvo, tiene un cambio de vida. Jesús dijo, la mies es mucho y los obreros son pocos, que oremos, que el Señor mande más obreros. Debemos estar orando que Dios mande más obreros a los campos. Y hay que ver si mi vida, yo debo poder mirar de hoy hace un año y decir que yo he crecido espiritualmente. Dios me ha enseñado tanto, tanto. Bueno, y también debe ser un cambio de la vida cuando la persona llega a ser creyente. Ya hemos hablado eso. ¿Y qué observan otros de mi vida? Debemos estar mostrando a Jesús a todos. Y debemos poder mirar atrás y decir que yo he crecido espiritualmente. Y la última lección que yo vi de esto es que Dios usa cualquier persona, no importa dónde está en la sociedad, no importa si es rica, si es pobre. Esta mujer fue considerado como un desechable. Y nosotros sabemos que es una persona desechable. Yo escogí, cuando recién fuimos a votar y escuché la palabra, la frase, ay, él es una persona, son personas desechables. Yo pensaba, ¿cómo puede ser una persona desechable? En los ojos de Dios no los hay. Pero esa mujer sí fue la consideraron una mujer desechable, sin valor. Pero Dios la utilizó. Ella fue la primera persona que Jesús reveló que era el Mesías. A esta mujer odiada, despreciada, una mujer sin importancia. Jesús contó 3 veces a ella su identidad. Jesús usa cualquier clase de hombre y Jesús nos puede usar a nosotros. No importa dónde está en la vida. No importa si estoy viviendo en pecado. Que pida perdón y que siga adelante. Dios le puede utilizar. Dios quiere utilizarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a Él y que crezca la fe. Como la semana pasada hablamos de crecer la fe. La fe de Sara creció. ¿Cómo crece la fe? La fe viene por el oído o por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo voy a crecer espiritualmente? Estando en la palabra de Dios, estudiando, leyendo, conversando con Él. Bueno, esta mujer samaritana empezó su vida en pecado, despreciada y odiada. Ella no vino de un hogar cristiano, pero ella tenía una base de las escrituras de la ley. Pero ella había malgastado su vida por años. Pero ella tenía un encuentro con Jesús el Salvador y su vida cambió. Los otros vieron el cambio inmediatamente y fueron para escuchar el mensaje. Y nosotros podemos tener vidas cambiadas. Es interesante en Hechos 8, cuando Felipe fue a Samaria para predicar. Y este era más o menos 4 años después de esta mujer samaritana tuvo esta conversación con Jesucristo. 4 años después, Felipe se fue a Samaria para predicar. Y seguro que él encontró con esta mujer. Y él se dio cuenta de que ella había preparado el viaje de Felipe y ellos tuvieron un gran bienvenido y un avivamiento. Y vieron mucho porque esta mujer abrió la puerta. Ella presentó a todos los samaritanos Jesucristo. Y vieron muchos samaritanos llegando a los pies de Jesús.
Y eso es era por esta vida de esta mujer. Los samaritanos recibieron a Felipe y lo escucharon. No importa nuestro pasado, Jesús nos puede usar para esparcir el evangelio. Pida que Él la use y Dios va a hacer. Todos hemos hecho errores, todos hemos pecado, pero cada día es nuevo para vivir para Dios y para dedicarnos a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta mujer samaritana. Te damos gracias, Señor, que tú fuiste por medio de Samaria para buscarla, para presentar el agua viva. Señor, te damos tantas gracias por esta porción de la palabra de Dios. Y Señor, yo pido que uses cada dama que está escuchando, que usemos, que podamos ser usadas por ti en esparcir el evangelio, en compartir la fe que tenemos con los demás. Señor, que obre en nuestros corazones para que podamos seguir creciendo espiritualmente, que crezca nuestra fe. Gracias, Señor, por este grupo de damas que con tanta paciencia escuchan y aprenden. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias otra vez te damos por esas maravillosas mujeres en la Biblia que podemos aprender. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.